Y seguimos viendo en que estamos aquí en el Canal 5. Y conversaba la semana pasada, o no, hace más, yo creo, un mes, no sé cuándo, y le decía al profesor Ricardo Muñoz que buscar etimologías con motivos del Día de la Reforma. Y vamos a ver si hizo las tareas el profesor. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Buen día, don Raúl. ¿A usted le gusta que los alumnos hagan las tareas? Por supuesto, porque yo primero las hago. Ájale. Hay que predicar con el ejemplo. Me parece bien. Entonces, entre las cosas que le decía, que buscara los grandes lineamientos, no la cosa teológica, digamos, que es más compleja, ¿no? Pero sí, por ejemplo, palabras, el mismo Lutero, por ejemplo, luteranismo, hay varias cosas ahí que pueden ir saliendo. Sí, en las mismas etimologías. Etimología, claro. ¿No es cierto? Claro, este sería un programa especial de etimología respecto al Día de las Iglesias Evangélicas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sería el luteranismo? Ahí viene medio de cajón, ¿sí? Claro, porque resulta que... Todos los ismos son fáciles. En la entrevista anterior, ¿no es cierto?, se estuvo hablando de este tema. Que es mañana, claro, y mañana no tenemos programa. No sé, que mañana es el Día de la Iglesia Evangélica. Entonces el luteranismo surge con un monje católico agustino, ¿no es cierto?, que era un sacerdote muy destacado, que además de ser una persona muy culta, porque realiza trabajos bien interesantes, con traducciones posteriores del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, del griego al alemán. Y de ahí nace básicamente el alemán moderno. Y de ahí nace el alemán moderno. Entonces es muy interesante ese aporte que hace Martín Lutero. Y si lo vemos también en un contexto histórico, Europa estaba pasando por un periodo bastante especial. Pocos años atrás se había efectuado el descubrimiento de América, se había inventado la imprenta. Entonces, con todo esto adelante, era un cambio fundamental el que venía en la humanidad. Entonces, Martín Lutero, como sacerdote católico y además como catedrático de teología, tenía bastantes conocimientos y él comienza a ver ciertas irregularidades con las que no estaba de acuerdo dentro de la iglesia en la que él participaba. Entonces, por eso es que, como se comentó en el programa anterior, él plantea, ¿no es cierto?, sus 95 tesis y las escribe en latín. Entonces, por un lado está traduciendo la Biblia del griego, está escribiendo en latín, ayuda al alemán. Entonces, es una persona que aportó mucho a la cultura. Claro. Ahora, ¿cuál sería en síntesis para ustedes, si es que investigó eso en la teología de Lutero? Bueno, la teología de Lutero está basada en 4 aspectos fundamentales. Primero era la ley y el evangelio. O sea, nosotros tenemos que basarnos en la ley, tenemos que respetar y practicar, que es la parte más difícil, los 10 mandamientos, seguir los principios del evangelio y todos los preceptos de Jesús en el Nuevo Testamento. Sí, yo estoy preguntando esto es porque el profesor de lenguaje tuvo que estudiarse todo esto. Sí, tuve que estudiarlo, porque ya son aspectos de teología. Claro, y ahí la cosa es más compleja. ¿Sabes qué? Lo interesante de esto es que cuando uno realiza un trabajo de investigación, como fue en mi caso, es buscar los autores que sean partidarios de lo que están exponiendo. Porque también, no lo contrario, porque justamente muchas veces se utiliza eso y dice, no, pero es que está equivocado en esto, en otro. ¿Y quién lo dice? ¿Lo dice un luterano? No. Bueno, entonces, veamos qué es lo que, de Lutero, veamos qué es lo que dicen los luteranos. Pero hay algunas complicaciones que tuvo Lutero, no tanto en la parte teológica, sino, por ejemplo, tuvo las guerras campesinas, y hubo varios ríos graves. Ya que estamos en temas de revueltas y cosas, digamos. Sí. Bueno, respecto a las guerras campesinas fue muy complejo, porque en ese periodo del siglo XVI hubo 4 tradiciones que posteriormente fueron conocidas como protestantes, que después ya vamos a hablar del tema. Dentro estaba el luteranismo, el calvinismo, el anabaptismo, ¿no es cierto?, y el anglicanismo. Entonces, dentro de todo esto,
Martín Lutero predica, ¿no es cierto?, una serie de reformas que deben realizarse de donde viene el luteranismo, del que estamos hablando. Y en ese periodo también surge otro grupo que son los anabaptistas. Y los anabaptistas tenían un concepto diferente. Ellos pensaban en las comunidades agrícolas. Y no respetaban tampoco el poder del Estado. Ya tenían un concepto muy distinto de lo de Martín Lutero. Claro, yo le preguntaba esto porque hubo cosas... Bueno, todo bueno, respecto a la guerra campesina, que eso se produjo entre 1524 y 1526, los anabaptistas fundamentalmente se rebelaron en contra de las irregularidades que había por parte de los caballeros feudales, de los príncipes, los señores, en la situación económica, social, religiosa, la influencia de la Iglesia Católica en todos los ámbitos de la cultura. Entonces se rebelan contra ello y toman a Martín Lutero como un modelo de lo que hay que cambiar, lo que aparentemente partió todo de acuerdo, hasta que Martín Lutero escribe un libelo, que es un libro pequeño, titulado Contra las sordas criminales y depredadoras campesinas. Claro, que estaban haciendo... hubo un asesinato masivo ahí. Claro, es como lo que pasa ahora. De repente la gente sí está de acuerdo con el movimiento social, pero no con la violencia y la destrucción. Ahí también había un problema, porque estaban haciendo pedazo todo. Entonces... Estaban destruyendo absolutamente. Entonces era importante porque aquí en Chile estamos pasando por una situación muy similar, sin llegar a los excesos de las guerras campesinas, claro, pero hay bastante destrucción. Había gente que sí estaba de acuerdo con el principio, pero no con la destrucción. Entonces ahí se formaba un problema entre gente que quería lo mismo, pero no por la vía misma. Claro, eso generó un distanciamiento del pueblo, podríamos decir, de la gente común del luteranismo, pero también se granjeó la simpatía de los príncipes, lo que permitió, ¿no es cierto?, poder ir extendiendo. Claro, no hagamos pedazo todo. Claro, eso le permitió incluso funcionar mucho más rápido al luteranismo. Claro, porque aparentemente se vería como una contradicción muy grande, decir, bueno, como Martín Lutero si está hablando de que todos tienen acceso, de los pobres, y está escribiendo contra ellos. Pero hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto de lo que pasaba. Pero como me dijo que eran 4 las materias de estudio... Sí, la segunda... Me cuento algunas cosas que yo hacía cuando estudiaba. De repente era fuerte en un tema y en otro no, más o menos. Entonces le daba vuelta y explicaba en el fuerte mío. Entonces las preguntas, y me dejaba las otras para después. Entonces, puede que el fuerte suyo es el luteranismo y yo lo quiero llevar al calvinismo. Ya, y no hablamos de las 4 entonces. La nombramos solamente. Vamos con el calvinismo. Directo al calvinismo. Los profesores somos... el que está tomando la investigación la hace complicada. No hay problema, sí, también investigamos. A ver si está la tarea, pues ya, vamos. Ya, calvinismo. Bueno, también en el siglo XVI. Sí, claro. O sea, todo se va produciendo ahí en el siglo XVI. La doctrina calvinista, ¿no es cierto?, está basada en una tradición teológica paulina y agustiniana. Ya. De San Pablo. Apóstol Pablo, ya. Del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y de San Agustín. San Agustín de Hipona, ahí por el 400 y tanto. Justamente. Entonces, esa es la base del calvinismo, y dentro de sus dogmas más importantes está la creencia en la soberanía absoluta de Dios. O sea, creo que uno de los principios fundamentales del calvinismo era ese. La soberanía de Dios. Absoluta de Dios. Claro, es que si Dios es Dios infinito, eterno e inmutable, tiene que saber todo, porque si hay algo que no sabe... No es Dios. Claro, si hay algo que no necesita, entonces suena... Claro, por eso estaba pensando en eso. Si Dios no es soberano, entonces, ¿qué puede hacer, qué no puede hacer? Porque Pablo se expresa en términos de soberanía. Respecto a esto mismo y siempre relacionando con las etimologías, ¿no es cierto?, es bien importante considerar de que hay que tomar en cuenta la palabra amor, porque amor significa sin muerte. Y cuando decimos que Dios es amor, estamos diciendo que Dios es inmortal. Claro, eterno. Eterno.
Ahora, Calvino vivió, no sé, pocos años después de Lutero, pero poco, o sea, tuvieron un tiempo que fueron contemporáneos, pero llegaba unos años atrasito en cuanto a tiempo. Claro, otro de los aspectos fundamentales de Calvino era la justificación, ¿no es cierto?, por medio de la fe, Claro, igual que Lutero. igual que Lutero. Ahí coinciden mucho. Y también compartía con él el rechazo al libre albedrío, que ese era uno de los temas más o menos complejos que se trataban en la época. Sí, el tema complejo era porque Era complejo. el libre albedrío es que yo hago lo que yo quiera, pero uno no puede saltar 3 metros. Pues hay un montón de cosas que No puede hacerlo. no puede hacerlas, digamos. De hecho, hay muchísimas. Ahora, el problema está cómo armonizar. Yo creo que ese es el punto de vista, armonizar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre o con el libre albedrío. Entonces, Era un tema bien complejo. Y lo otro, como uno de los aspectos fundamentales en Calvino, bueno, en todos los protestantes en general, era considerar la Biblia como la única norma para una vida de fe. sí, ahí hay La única, hay consenso. consenso. Justamente ese es el consenso que hay por el que mañana las iglesias evangélicas celebran su día. Claro. El norte de Europa, en lugares como... ¿Qué miró usted por ahí? ¿Qué países eran más fuertes en esto? Porque, a ver, Calvino era francés. Era francés. Bueno, en general el calvinismo se expresó a través de diversas denominaciones. O sea, no todo calvinista pertenece a una iglesia que digamos calvinista, que se llame calvinista. Claro, es que es como la doctrina calvinista, pero hay varias es la doctrina. denominaciones. Todavía entrevistaba a un señor bautista que claramente era calvinista, pero hay calvinistas ahí por hartas partes. Bueno, pero en esa época, como estamos circunscritos al siglo XVI, en Holanda estaba el arminianismo. ¿No es cierto? Los seguidores de Jacobo Arminio. De Jacobo Arminio, que ponía énfasis en la perfección de la vida cristiana y los principios de la salvación. Claro, es curioso que Arminio Por fue eso que predicó que el hombre era más o menos no muy malo, era tabula rasa, digamos, en el fondo depende a dónde se va, y que por lo tanto la elección era del hombre, o sea, hizo 5 puntos, que fue los que el calvinismo, no Calvino, después lo puso al revés, digamos. El hombre no puede hacer nada para salvarse, pero salió Pero de ahí salió, Arminio, claro. lo que usted me está explicando. Bueno, en Francia estuvo el movimiento hugonote, Los hugonotes, ¿sí? que fue muy fuerte. Los calvinistas franceses. Los calvinistas franceses eran conocidos como hugonotes, muy fuertes. Y aquí se produjo una situación bien especial porque el dominio absoluto que mantenía la iglesia católica en casi todos los países de Europa, ¿no es cierto?, regida por el papado, hace de que se produzcan enfrentamientos físicos. Ya no eran solamente enfrentamientos ideológicos. Y un rey estaba de acuerdo con el catolicismo, el otro rey era hugonote, después 2 reyes hugonotes, 1 católico, y se iban alternando y según eso iban imponiendo su intolerancia religiosa. Claro. Porque eso es lo que realmente se hacía. Entonces, el que estaba en poder trataba de suprimir al otro. Exactamente. Entonces fue un proceso bien fuerte que se vivió en esa época. Por ejemplo, en 1598 el rey Enrique IV promulgó el Edicto de Nantes, que da una cierta libertad religiosa a los hugonotes. Pero posteriormente el rey Luis XIV los persiguió sin piedad. Y el 18 de octubre de 1685 revocó el Edicto de Nantes. Se produjo una revuelta, miles de muertos. Sí, estaba pensando, la noche de los cuchillos largos, famosa, mataron Miles y miles de personas que fallecieron. Estaba mirando ahí, puse noche de los cuchillos largos para que me tirara. Para reafirmarlo bien, claro. Claro, para mirar un par pero fue la noche de San Bartolomé. Justamente. Sí. Y ahí es donde se produjo eso. Por otro lado, en Inglaterra surge un movimiento calvinista que se llama el puritanismo, los puritanos. Eso fueron los que trajeron la reforma, digamos, de Estados Unidos. Bueno, justamente es una de las cosas que investigué, y los puritanos
molestos con el sistema del anglicanismo, ¿no es cierto?, que se imponía, del catolicismo que a veces llegaba, que pasaba lo mismo que en Francia, un rey sí, otro rey no. 101 pasajeros deciden viajar en el Mayflower. El Mayflower. Ese viaje épico, ¿no es cierto?, que da origen y llegan a las costas de Estados Unidos, y justamente es el origen del puritanismo y del protestantismo en Estados Unidos, que es producido por ellos, por los calvinistas que Claro, llegan. y después por eso pusieron el Día de Acción de Gracias, cuando comieron pavo y dieron gracias a Dios. Claro que tenían que dar gracias. El Día de Acción de Gracias. Bueno, fue justamente San de ese movimiento calvinista que llega a Estados Unidos. Sí, Bueno, y actualmente Inglaterra y Estados Unidos tienen mayoría protestante. sí, claro. En la actualidad, después de todos estos siglos que han pasado. Y aquí están los orígenes. Por otro lado, en Escocia está el presbiterianismo, donde Sigue está siendo la doctrina que sigue siendo la doctrina, ¿no es cierto?, donde están hasta los presbíteros. Con John Knox. John Knox, con K, las dos K, Knox, que se escribe. Claro, entonces resulta que eso en esencia sería... Hay una frase muy famosa de John Knox que estaba orando y dice: dame Escocia o me muero. Era así. Y al final terminó con todas cosas protestantes. Era muy de buen discurso. Bien, de una fortaleza, pero muy grande y capaz de oponerse directamente. Él no mandaba a decir las cosas, las decía. Y se oponía a los reyes. Así, claro, eso es el tema, directamente. No es que ganaran algo, ya todo la de perder, pues se oponían al rey a veces. Oponerse al rey era arriesgar la vida. Claro, por eso era una cosa de convicción o todo, no era voy a quedarme, no sé, un cargo público, nada, si era, habitualmente era terminar con la cabeza menos. Exactamente. Así era la situación. Hoy, con dos y se nos está acabando el tiempo. Le podía preguntar harto de calvinismo, de luteranismo, pero una cosa que habría que decir que ningún protestante ve a Lutero, ni a Calvino, ni a nadie como intermediario, como algo. Son personas que sabían y reformadores. Explicaron harto nomás, pero no. Y se explican como reformadores. Claro, nadie le rinde ni una pleitesía, ni una oración, nada. O sea, no son profetas, ni... O sea, claro, no son santos. Personas importantes nomás, pero no es el que... Nadie le hace una oración a Martín Lutero, ni a Juan Calvino, ni a Juan Knox. Bueno, ahí está la diferencia. Nada. Me dijo otro usted, el anglicalismo, el anabaptismo... Bueno, la diferencia entre ellos dos podría ser, para hacerlo más breve, ¿no es cierto? No nada de tiempo. Los anabaptistas, etimológicamente, el anabaptista significa el que se bautiza nuevamente. Claro. Ese es el significado etimológico, claro. Porque ellos pensaban de que, según lo que creían los suizos, la Biblia negaba el bautismo a los niños y negaba celebrar la misa. Entonces eran es que cuando se convertían del catolicismo, que habían sido bautizados, se bautizaban de nuevo. Por eso tenían que bautizarse de nuevo, y aparte de eso ellos vivían en comunidades. Y por otro lado podríamos hablar de los ingleses, que la Iglesia Católica tenía la jurisdicción de todas las iglesias. Entonces lo que hacen ellos es colocar el nombre del país y se van separando, y cada iglesia va tomando sus decisiones. Entonces, por ejemplo, por un lado está la iglesia de Inglaterra, o la iglesia anglicana, basada en los anglos, que llegaron a ese territorio proveniente de Alemania, ¿no es cierto?, en el siglo V después de Cristo. Entonces, desde ahí el cristianismo ya era conocido. Ya. Tiene nota 7. Oye, realmente me impresiona porque usted no es de la fe ni nada, simplemente es un trabajo de historia. Bueno, de hecho, tendría que decir públicamente, yo no pertenezco a ninguna iglesia evangélica, no pertenezco a ninguna denominación. Estos son estudios históricos y etimológicos. Claro. Así que muchas gracias, profesor. Estudió harto y aprendió harto, así que... Bueno. Sí, muy agradecido yo por la oportunidad. Tuve un mes para preparar la tarea. Exactamente.